posible desmerecer la importancia de la obra de Mercedes Peña, que hay que agradecer que esta vez se publique de una forma unitaria, aunque la expresión respecto a este libro resulta ridícula, pero la toma de la televisión, es un unitario. Los que lo leímos en su momento, que es legítimo pensar cuál fue su momento, ¿no? Este también es su momento. Para el lector no hay momentos específicos, pero los que lo conocimos a través de la revista Fichas, percibíamos una cualidad que no era fácil de definir, ni lo es hoy también, porque la idea de la revista Fichas se encabeza por un concepto, el concepto de fichas, que es fichas de investigación, que pertenecía al surgimiento de los tantos resurgimientos que tuvieron las ciencias sociales en la Argentina, y no parecía ser ese una disputa con las tendencias sociológicas o historiográficas de la época, que usaban la expresión ficha precisamente para señalar el módulo último de una investigación, con lo que hoy, con lenguaje equivocado, no se llaman datos duros. La metodología del investigador estaba por delante en el título de esa revista. Y al mismo tiempo había una posición tomada en relación a la sociología norteamericana, o a ciertos aspectos de la sociología norteamericana, que coincidía con las tesis que en aquel momento difundía Ray Mills, que era la lectura obligada de cualquier estudiante de la época si quería criticar los planteos de la carrera de sociología. Pero esto hay que complementarlo con la cuestión también interesante de que era el propio Gino Germani, el más criticado por los estudiantes de la época, el que había indicado la traducción de la obra de combate de Ray Mills, que era La izquierda liberal norteamericana, que era su libro sobre la imaginación sociológica, donde criticaba prácticamente todas las tendencias académicas empiristas o teoricistas de la época. Después, la lectura de la revista Fichas contenía las tesis fundamentales que están en este libro. Algunas no han pasado a este libro. Creo que leerlas en la vivacidad de la revista Fichas, que hoy merecería una reedición, también hablábamos con Milciedes, presupone ser un cotejo entre este libro que tiene el estatuto del libro. Como digo, para no repetir la palabra que dije antes, tiene una gran homogeneidad, pues tiene una tesis muy fuerte, y a la que me voy a referir también. Y la revista Fichas está concebida como una revista casi personal, donde escribe con muchos seudónimos. Me acuerdo el de Alfredo Parera Denis, que para un estudiante de la época no era fácil ubicar. ¿Cuántas personas escriben acá? Se parece un poco a lo que hacía Viña en su momento, que tenía 4 seudónimos. Más o menos eso eran los que tenía Mercedes Peña también. Y la principal discusión era en torno a la burguesía nacional, con Jorge Abelardo Ramos, que persiste acá en este libro. Se puede decir que la carátula del libro se abre con una enumeración de los mitos de la historia argentina, con lo que el libro discute, que son casi todos los que difundía la izquierda nacional de la época, ya sea por Ramos, que es el principal objeto de discusión, con una ironía muy pulsante como la que tenía Mercedes Peña, y el otro es Puiggrosser, que desdeña un poquito más que Ramos y que por lo tanto no lo considera alguien con el cual debatir, sino que el tema es efectivamente Jorge Abelardo Ramos. Por eso hay digamos, este libro hay que leerlo en paralelo a la historia de la nación latinoamericana de Ramos, con el que empieza discutiendo muy directamente. En principio, refutando la tesis de que no hay una unidad latinoamericana, ni América Latina sería un único país, que es la persistente tesis de Jorge Abelardo Ramos. Las citas para cuestionar esa tesis son citas que están a la mano. La Carta de Jamaica de Bolívar, muy conocida, una observación, no me acuerdo quién, pero también muy conocida. Es decir, esto marca qué tipo de lectores yo creo que se pueden definir las características de un lector así, que compartía aspectos de la academia,
que hace citas, como indica el prólogo del libro, un poco a la manera norteamericana, pero son citas desprolijas, son las citas de alguien que no tiene tiempo, el vértigo de la escritura, de detenerse en el pie de página. De modo que hay muchas modalidades de cita. Tiene un modelo de investigación más riguroso que el de la academia, incluso hoy, mucho más riguroso. Por ejemplo, ir al archivo de Viedma, que está en el Archivo Histórico Nacional, leer La cabalgata argentina de Félix Weil, que recién se publica en castellano ahora por la Biblioteca Nacional. Era un repertorio de lectura de una gran heterogeneidad, por eso puede ir desde Bolívar a un contemporáneo, a Monteagudo, por ejemplo, que tiene un interesantísimo escrito sobre la Federación de Países Hispanoamericanos de 1815. Y con esos dos escritos de un plumazo, digamos, porque da mucho la idea de un plumazo, de un golpe de efecto así de taco de billar, la escritura de Mercedes Peña. Se refuta la idea de que no podía, que los españoles, aún con la cultura común y la lengua común, y una religión común, no pudieron crear una nación por razones que él descifrará como las razones de la economía, una única nación latinoamericana. Esa es la gran entrada que tiene este libro. Digo una gran entrada porque quisiera insistir una vez más en su cualidad de lector. Un gran lector, definido de esta manera, es alguien que va al detalle minucioso y a la creación de conceptos irónicos, a la obtención de recursos, recursos nuevos en las lecturas más obvias, más ostensibles. Va desde los temas más obligados cuando se transita por Sarmiento y Alberdi, y de todos ellos saca conclusiones, frases, interpretaciones de profunda originalidad, porque el libro es muy favorable a Sarmiento, pero no es un Sarmiento habitual, no es el Sarmiento de la tradición liberal, no es el Sarmiento de la tradición liberal de izquierda, es un Sarmiento extraño, no es posible definirlo bien, porque es un Sarmiento que habla a través de cartas, las cartas a Pose, por ejemplo. No es habitual hoy en la investigación historiográfica argentina, que se hace muy rápido, ya sea en la masa académica, que aunque no se haga rápido es muy plana, ya sea en la masa ensayística o de divulgación, que aunque no se haga rápido no solo es plana, sino que también tiene una especie de lector ya presupuesto. Se presupone un tipo de lector masivo ante el cual se inclina a ese tipo de historiografía. Este no se sabe bien a quién se dirige, porque es un libro casi, yo diría, excelentemente escrito, es una pluma eximia, Mercedes Peña, cada uno se hará cargo de lo que quiere decir eso. Es un lugar común, sin duda, pero con esto quiero decir, es la escritura de un lector refinadísimo y que escribe con un humor que, por supuesto, le destina feroces diatribas a Ramos, pero ninguna es improvisada. Finalmente es una de las grandes discusiones historiográficas en la Argentina, que yo pondría casi a la altura de la de Sarmiento con Alberdi, y casi a la altura de la de Mitre con Vicente Fidel López, más allá de la interpretación que hagamos de estos personajes. Pues es una gran discusión sobre la historia argentina por parte de dos grandes ensayistas. Ramos lo era más que Mercedes Peña, es más desprolijo en las citas, tiene un concepto único que es el de la burguesía nacional, con una parte del ejército que haría una alianza que algunos intelectuales dotados para reconocerla la plasmarían en grandes textos. Esa es la tesis principal de Ramos, con la idea de revolución nacional. Lo de Mercedes Peña es un entretejido por las líneas interiores de Ramos, por las líneas interiores de Alberdi. Yo diría que es un libro alberdiano, pero es un Alberdi también no fácil de reconocer, porque es un Alberdi al que le faltaría una segunda fase. Alberdi es, digamos, un pensamiento cosmopolita, un pensamiento en todos sus escritos, los escritos póstumos, que están muy bien utilizados aquí, en las bases, y en general en Alberdi también más vinculado a Rosas, que también explica precisamente un tema fuerte de la historiografía argentina, la vinculación de Alberdi con Rosas. Alberdi promueve un país que después se llamaría agroexportador y que capaz de tomar la industria tal como venía con su producción en última instancia de los grandes países de Europa. ¿Qué le faltaba a Alberdi? La segunda fase, reconocer que había que industrializar el país. Por eso le tiene que disculpar muchas cosas a Alberdi, que el revisionismo histórico, por supuesto, no ha disculpado, a pesar que no es un personaje odioso para el revisionismo histórico, de raíz rosista. Alberdi es un personaje al que quiere mucha gente, es un personaje
un puente interesante en la historiografía argentina. Pero aquí aparece como muy inspirador, sobre todo por los escritos contra la guerra del Paraguay, que son, a mi juicio, también de absoluta actualidad. Entonces, un libro alberdiano refinado, con un Sarmiento que es, sobre todo el último Sarmiento, un poco desilusionado ya de las actividades de lo que no llamaba burguesía industrial, pero llamaba a los que veían parir las vacas, etcétera, no recuerdo qué nombre les ponía, y que Milcíades Peña le pone un nombre. El nombre que le pone es muy curioso, son los minotauros estancieriles. ¿Quién dice minotauro? Se lo dice Echeverría Rosas, pero eso no está citado. Entonces también hay lecturas escondidas de una envergadura enorme. Todo lo que tiene escondido este libro, como alusiones al lector de la historia, son sin citas a pie de página, al correr de la pluma. Los minotauros estancieriles. Es como tomar una tesis de Echeverría sin mencionarlo, justo en el momento que habla de Alberdi. Pero cuando habla de Alberdi, ¿de quién habla? También de Herzen, el revolucionario ruso que había leído a Saint-Simon como lo había hecho Echeverría, más que Alberdi. Entonces, todos esos enlaces que se pueden seguir muy bien en el libro. De repente una cita, quiero decirlo porque el libro tiene una composición totalmente rebelde a la academia, pero puede ser más academicista que el más academicista de los profesores de más de 65 años. Yo me refería a mí, me refería al barrio como chiste común. Cita Vicente Sierra, Historia de las ideas políticas argentinas, refutando la idea de que Rosas creó la nacionalidad argentina y realizó la unidad de las provincias argentinas. Cita a Luis Franco, el amigo de Milcíades Peña, al cual le critica también que sugiera la idea de que Rosas unificó al país. Y termina citando las memorias del general Ferré. O sea, son todas lecturas totalmente, no diría un poco erráticas, pero tienen un propósito común. Un nacionalista católico de ultraderecha, como era Vicente Sierra. Las memorias de Ferré, que no conozca a nadie que las haya leído, salvo algún historiador correntino. Y en el medio Luis Franco, que era un gran publicista de la izquierda trotskista de la época, que tengo entendido que tenía una amistad con Milcíades Peña. De modo que el trabajo es un trabajo filigranado, un trabajo de gran calibre desde el punto de vista de la escritura, de lo infrecuente de las citas, de la disparidad absoluta entre la cita y la disparidad de tiempos que permite enlazar el revolucionario ruso con Alberdi, etcétera, que decían más o menos lo mismo, como Saint-Simoniano. Sería bueno una industria, esta industria debería venir de otro lado, nosotros no la podemos hacer. Entonces le adjudica a Alberdi la falta de algo, la falta de la segunda fase. Eso yo no lo leí en ningún lugar. La segunda fase sería algo que Alberdi jamás dijo, ni diría, que habría que industrializar el país. Entonces, ese es el primer juicio fuerte que me parece que hace Milcíades en relación a un concepto que hoy va y viene en la vida universitaria, en la academia, que es un pensamiento sobre la base de lo que falta, de lo vacío. Pero nunca dice palabras que hoy acostumbran a circular por pasillos de la universidad, sino que ahí lo que falta es una clase social capaz de sostener lo que Alberdi, un intelectual que busca al pueblo pero no lo tiene, habría propuesto. Esa industrialización necesitaba otro tipo de clase obrera. Y la idea de esa falta de una clase obrera capaz de sostener un proyecto, en fin, lo menciona de distintas maneras, pero es un proyecto evidentemente que tiene el socialismo en su cabeza. Al no estar presente, esa fuerza principal de este libro, que se basa en el análisis de una ausencia. Y sobre la base de esa ausencia llama la atención como, disculpa Sarmiento, enteramente, el concepto de civilización de Sarmiento lo toma tal cual, pero para hacer un trabajo con el concepto de civilización, que se parece mucho a lecturas posteriores, esto da la idea muy, muy fuerte de que un par de décadas más, y Milcíades Peña se hubiera debido citar a las grandes críticas de la civilización, hubiera tenido que replantear el concepto de barbarie, que aquí lo insinúan. El civilizado se hace bárbaro, el bárbaro es portador de síntomas de civilización. Todas las lecturas, digamos por decirlo rápido, de índole frankfurtiana de los años posteriores, que no les llegaron o quizás no les interesaron, están tan implícitas aquí. ¿Qué es lo que hace al interés de este libro? Lo que falta, voy a leer un parrafito
la cuestión de lo que falta. Es muy fuerte y no tiene solo envergadura trágica, diría. Tiene algo que no definirías. Él dice tragedia en el sentido hegeliano, es decir, algo que no tiene salida posible, no tiene síntesis posible, pero hay algo más que lo hace atractivo para un montón de personas, como decías vos, que tienen que hacer un globo en la rural y lo ponen al lado de Jauretche y de Puigros, que más allá de la crítica que puede hacerse a ese sentimiento así englobador de la comunión de todos los santos, como diría Viñas, que también está incluido. Más allá de eso, interesa mucho porque hay una evocación de lo que se leyó después anticipado acá. Por ejemplo, Gutiérrez y Alberdi tenían vocación por la nacional, pudieron haberse mantenido firmes si hubiera existido en el país alguna clase sobre la cual trabajar para llevar el país hacia adelante, apoyándose en esa para combatir a Rosas sin traicionar a la nación. Estar en contra de Ramos suponía escribir frases muy parecidas a las de Ramos también, pero tal clase no existía. Con esa idea de algo que no existe, me parece que es más que la noción de tragedia. Es algo más que podría ser vinculado a una noción de la productividad de lo ausente. Esa es la fuerza que tiene el libro. Y eso casi es incesante. Yo definiría la historia así. De esa manera se define la historia. Por eso el atractivo de este libro, más allá de cualquier sigla o nombre que le pongamos a la orientación que tiene. Por eso es un libro aleccionador. Y por eso me parece que también implica, a pesar de que se cita largamente el manifiesto comunista, y el hilo conductor es el manifiesto comunista, que lo cita a la entrada, lo cita por el medio, lo cita al final, es decir, hay un sentido en la historia. No había llegado a la discusión si la historia tiene sentido o no, ese sentido lo dan las fuerzas productivas, pero además sí hay un aire, yo diría, vinculado a la discusión de los 60, si el proletariado no era también una fuerza productiva, y esta última es una de las claves del libro. El proletariado es una fuerza productiva de carácter subjetivo, colectivo, pero al mismo tiempo falta. Esa fuerza productiva que falta es el núcleo central de este libro, y lo hace muy superior a cualquier otra interpretación de los que encontraban que eso que él decía que faltaba estaba, que era, alguien veía lleno el país de cosas que para Mercedes Peña faltaban. Y esa era la discusión con Ramos, una discusión de gran envergadura. Yo diría que es la discusión de hoy también, que es una discusión muy presente en las fuerzas de izquierda, en las fuerzas vinculadas al gobierno, en cualquiera que habla de la actualidad, a favor o en contra de lo que está pasando, en la posición que sea. Incluso se escriben libros sobre significante vacío, aunque se interpreta de otra manera, pero de todas maneras yo veo que hay una relación con el modo de definir esa productividad de la ausencia, que tiene mucho que ver con una filosofía que aparecería más fuerte, incluso instalada en burocracias académicas hoy. La Mercedes Peña no se instaló en ninguna burocracia académica, sigue siendo una lectura frecuente, están las bibliografías, pero su modo de cita, que no hay por qué normalizar, es el modo de cita rápida de un gran erudito, pero es un erudito que se niega como tal, digamos que es la dialéctica del verdadero erudito, ese erudito que al mismo tiempo cuando escribe se dirige a unas masas imaginarias que también faltaban, de modo tal que es un escritor que se dirige a lo que falta. Eso lo hace un gran escritor, lo hace un escritor de enorme envergadura, y juzgo que es por eso la atracción que ejerce no solo los partidos de la tradición de izquierda a los que perteneció, sino un amplio círculo de lectores, entre los que me incluyo, que gustan de este tipo de lectura, que es el profundo desafío que produce la historia para cualquiera que quiera transformar algo, poco, mucho, un poquito, esa idea casi del ser y la nada, que tiene algo de tragedia hegeliana, ¿sí? Pero la veo casi más influida por cierto existencialismo de la época, aunque él no lo asumiría de esa manera, ¿no? Entonces la cuestión del peronismo, que no querría evadir, también es juzgada así. Bueno, subrayete los chistes sobre Ramos son realmente para reírse hoy, son chistes casi de Macedonio Fernández, ¿no? Y quizá debería estar Ramos. Es lástima que esta discusión la podemos seguir acá con la ausencia tanto de Ramos como de Mercedes Peña, pero están muy asociados, las agarradas entre los dos
creo que nos mantenían en vilo a todos los estudiantes de la época, porque Ramos también respondía con desprecio, y su desprecio era filoso, era un desprecio más de verdad. Creo que el de Milcíades Peña, no lo conocí personalmente, pero no era un desprecio, era la jocosidad del que se ríe de encontrar una ironía filosa contra su contrincante, ¿no? A Ramos sí lo conocí más y tenía una ironía pesada, digamos, ¿no? Bueno, me voy a detener apenas primero en una cuestión que hizo a la fuerte relación que tiene Milcíades Peña con la sociología de la época. Es conocido el hecho que el libro de Murvis y Portantiero sobre el peronismo se inspira, citándolo poco, en los descubrimientos que había hecho Milcíades Peña sobre la presencia inglesa en el capitalismo argentino en los años 30, en la Junta Reguladora y sobre todo en el Plan Pinedo, al que le adjudica una cierta lucidez desde el punto de vista de la relación con Gran Bretaña, pero también la misma imposibilidad de desarrollar una burguesía nacional o una burguesía o sostenerse en una realidad de clase. Pero el peronismo aparece como heredero de los mismos problemas de las posiciones conservadoras que intentan fortalecer al Estado al mismo tiempo que favorecer a Gran Bretaña, que es la tesis de Milcíades Peña, que es la tesis de Félix Güell, que ahora que uno lo puede leer en castellano, son las tesis de este hombre que era el hijo del mayor exportador de granos de la Argentina y que era discípulo de Rosa Luxemburgo, Félix Güell, un personaje muy interesante, y además el financista de la Escuela de Frankfurt. La casa Güell Hermanos era la casa Dreyfus o Bungeborn de la época, de 1890, el principio del siglo XX. Y Milcíades se inspira mucho en Félix Güell, que era un marxista liberal visto de la Argentina y un marxista alemán de Rosa Luxemburgo visto de Alemania, ¿no? El trabajo de Murvis y Portantiero, bien conocido, sociologiza y coloca en la carrera de sociología con una terminología más sociológica, heteronomía, autonomía, etcétera, que ya tomaba más de Gramsci o de una vocación gramsciana, pero la tesis sustancial es que el peronismo es continuación de esa época conservadora. Y no es una tesis desacertada, coloca la ruptura que el peronismo hace el 17 de octubre del 45 en otro plano. Y lo que dice el 17 de octubre del 45 no es apto para los corazones que describen de esa manera la fecha. La ve como un pequeño episodio que no significa otra cosa que cierto control burocrático e incluso policial, agrega, sobre las masas populares. Pero si dijera solo eso, sería una cierta trivialidad de una izquierda esquemática. Dice algo más, que me gustaría encontrarlo acá, dice: sin embargo, eran las verdaderas clases obreras. Nadie fue porque lo obligaron, fueron porque eran las clases obreras de ese periodo histórico y de ese modo de movilización. O sea que también se entiende que en ningún momento, al decir que el 17 de octubre fue burocrático, policial, y le agrega algún otro adjetivo no apto para cardíacos, por lo menos para cardíacos peronistas, sin embargo, va más allá, siempre va más allá de aquel que lo quiera catalogar. Eso lo digo para la tranquilidad de Milcíades también. Siempre va más allá y dice: entonces ya sabemos. Dice eso, vuelva a Scalabrini Ortiz, que ve ahí el subsuelo sublevado. No, él está cerca también de todas esas cosas. Y sin embargo, es mentira que los que dicen que era una clase obrera falsa solo llevaba las narices. No, era esta clase obrera verdadera de este proceso histórico configurado de esta manera. De modo que ya cambia mucho el panorama. Todo lo que dice es original, todo lo que dice lo acerca a la discusión de hoy. No es que uno lo lee con piedad y dice: era qué interesante era hace 30 años. Es quizás ahora que se lo pueda leer de esta manera, ¿no? Así, lamento no encontrar el párrafo donde dice: y se dirá entonces que la clase obrera estaba manipulada. Rechaza totalmente esa idea. Entonces, al estudiar el gran periodo, el 17 de octubre pierde significación, pero no pierde significación el obrero movilizado en la época. Entonces es una diferencia muy grande con la tradición más esquemática de la interpretación del peronismo. Y por último, la definición de peronismo. La definición de peronismo lo acerca mucho a la de John William Cook, muchísimo lo acerca. O sea, la idea de hecho maldito es esta idea, casi es esta idea, pero está tomada también del existencialismo, está tomada también de la idea
de algo que falta, es decir, algo desesperante. Yo diría que es más que un marxismo trágico, es un marxismo desesperante. No, sí, un poquito así, es lo que yo decía de cómo define el 17 de octubre. Dice, fue verdaderamente la clase obrera la que estuvo en las calles el 17 de octubre de 1945. Pero el 17 de octubre no fue una epopeya obrera como dice la mitología peronista. Las masas fueron sacadas a la calle por las fuerzas del orden, no contra su voluntad, por cierto, porque los obreros querían a Perón. ¿Sigo? Pero una movilización de obreros respaldado por la policía para apoyar a un candidato burgués no es una movilización obrera de clase, ni por sus métodos ni por sus objetivos. En ningún momento se puso en peligro el orden social imperante. Y bueno, después sigue una cita larga. Sí, pero después dice, sin embargo, era la verdadera clase obrera. O sea, todo lo que dice es una interpretación original que hoy tenemos que poner en discusión también, la relación del Estado con los sindicatos, con la clase obrera. No dice, no condena, casi es una actitud de un filósofo de la historia que ve con cierta piedad a sus criaturas. No se priva de decir lo que tiene que decir, pero no aplica a ningún momento en la historia una consigna inesperada, algo que la historia de ese momento no resistiese, ¿no? Y la definición del peronismo es, si era algo, era gracias a haber roto y a romper diariamente la fuerza política de la burguesía. Pero al proteger su fuerza material, la de la burguesía, engendraba de nuevo su fuerza política. La tarea del peronismo consistía entonces en mantener viva la causa, pero suprimir el efecto allí donde aquella se manifestara, o sea, la causa de destruir la burguesía. Sin embargo, esto no era posible sin una pequeña confusión de causa y efecto, pues al influir el uno sobre la otra y viceversa, ambos pierden sus características distintivas. Es una teoría compleja de las determinaciones en la historia. Hay muchas determinaciones a punto tal de confundirse causa y efecto, que es como un Althusser un poquito posterior estudiaría en relación a la sobredeterminación, es muy cercano está. Por eso interesa hoy. Anunció todos los grandes temas que después aparecieron con la bibliografía de la obra, y esto por parte de un autodidacta poderoso, que ese es un autodidacta poderoso, por más que haya estudiado, haya ido a escuela, pero es un autodidacta poderoso, anuncia sus tiempos y tiempos futuros en la discusión, ¿no? Y termina el peronismo. Luego Perón se reconocía frente a la burguesía como el representante de las masas trabajadoras, llamando a ser felices dentro del orden capitalista a las clases inferiores del pueblo. Esto es propio del bonapartismo, y en el constante ir y venir de izquierda a derecha y viceversa, la acumulación del capital se resiente. Bien entendido, desde 1949, y particularmente a partir del 52, la situación económica obliga al gobierno peronista a marchar continuadamente hacia la derecha, desandando el camino iniciado en 1944. Más el peronismo no marchaba en ese sentido con la celeridad requerida por la evolución, es decir, por el estancamiento del capitalismo argentino. Desde el punto de vista de la evolución capitalista del país, había pues sobradas razones para que las clases dominantes en su conjunto contemplaran como una necesidad el derrocamiento de Perón. No era una interpretación ubicable en ningún receptáculo, en ningún habitáculo tradicional de las izquierdas argentinas, ni siquiera de la tradición trotskista a la que pertenecía, y mucho menos la de Nahuel Moreno, que después me parece al haber leído estos párrafos seguramente, o esta crítica, encontré una solución, me parece, pobre al problema del peronismo, que era el entrismo. No, acá no se habla de ningún entrismo, sino de un gran panorama histórico donde se parece bastante a un peronismo que se dirige contra la burguesía y es impotente para desmontar los pilares esenciales que sostienen un país burgués, de la burguesía agropecuaria, cuya industrialización es interna, esa burguesía agropecuaria, y no exterior, que era la discusión de Ramos y Puigros la hacían provenir de una instancia de lucha entre burgueses industriales nacionales y burguesía terrateniente agraria. Bueno, acá todo aparece de una manera, me parece, mucho más filosa, mucho más para la discusión contemporánea, muchísimo más. Y respecto al peronismo, al entenderlo como, por supuesto no emplea terminologías cuquistas tipo hecho maldito, pero a Cuc le gustaba ese tipo de terminología porque había leído la beta del existencialismo francés. Acá se mantienen las proporciones más habituales del
pensamiento trotskista, pero no es cualquier pensamiento trotskista ni es cualquier pensamiento, es un pensamiento que cuando obtiene la lógica de su originalidad ya no se parece a ningún otro, se define dirigiéndose contra los mitos, sobre todo los que según él había creado Jorge Everardo Ramos, la unidad latinoamericana, la burguesía industrial, la alianza del pueblo con el ejército, pero no llama mito a cualquier cosa, no llama mito a una simple superchería, llama mito a aquellos que pensaron que la historia argentina estaba llena de lo que él decía que faltaba, y el pensamiento sobre esa falta de la historia argentina, que lo ve en el desesperado Alberdi, en el desesperado Sarmiento, no lo ve ni en Mitre ni en Roca, lo que lo ve también pensando como Ramos. O sea, Ramos está en Mitre y en Roca, piensa que hay una burguesía que puede ser progresista, que hace ferrocarriles, pero los hace para acentuar el predominio inglés. Entonces, esa lógica le permite pasearse desde el siglo XVI español hasta los bombardeos en la Plaza de Mayo. Y quiero decir, por último, que hace una gran descripción de esos bombardeos. Y ahí juzga la figura de Perón, al que, como ustedes supondrán, no lo trata de una manera que también apta para aquellos corazones a los que antes me referí. Lo llama el conductor inconducente. Es una humorada fina, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque también a Perón le hubiera gustado verlo, que es el mismo tema del Perón de León Rosiner. Me parece que también hay una vinculación con el Perón entre la sangre y el tiempo, de León Rosiner, y me parece con ciertas cosas sobre el Perón de Martínez Estrada, que son fuertemente antiperonistas, pero que hubieran querido otro Perón que estaría cerca de alguna otra cosa que hubiera pasado si no hubiera sido inconducente. Entonces la broma de la inconducencia de Perón no era tal broma. Cuando describe los aviones sobre Buenos Aires, describe una escena que yo nunca vi, ni la vi escrita en ningún lado. Dice, la burguesía en los techos de las casas aplaudiendo esos aviones. ¿Alguien vio eso? Creo que es un invento total, pero no es... pero no es tal invento, porque efectivamente en los aviones de la Marina había una burguesía, y en la incapacidad de Perón de resistencia también hay una compleja paradoja, una compleja contradicción de esa dialéctica compleja. Perón dice no quiere resistir, no quiere entregar armas, y el ejército no resistiría a no ser que viera el proletariado armado, y ahí también aparece una falta, no aparece cualquier peronista, no aparece cualquier Sarmiento, no aparece cualquier Alberdi. De una manera u otra todos están envueltos, si se quiere emplear esa palabra, en una tragedia, si se quiere decir en esta falta poderosa que tiene la historia, en algo que se puede estudiar también como una suerte de maldición de las izquierdas argentinas, que antes de suponérselas encontrando apresuradamente su burguesía nacional, tiene que examinar en su propia conciencia aquello de lo cual no dispone. Y finalmente la respuesta es, no dispondría de qué, de más refinados instrumentos de análisis político, ideológico, y por lo tanto es un llamado hoy este libro a construir esos instrumentos políticos, ideológicos, características nuevas, examinando la historia con este gran desenfado y con este compromiso político que no estaba exento de un gran buen humor, porque efectivamente, aunque su vida podemos decir que fue trágica, este es un libro escrito con un humor que es un humor de izquierda, sí, pero tiene la beta universal de utilizar el sarcasmo, que Gramsci valoraba tanto, puesto que el sarcasmo era el instrumento de crítica de aquello que aún no estaba desarrollado. Como no estaba desarrollado, no le podían preguntar, ¿y qué vas a hacer? No sé, pero sé con mi sarcasmo criticar a lo viejo que está ahí, ¿no? Bueno, nada más.